digamos, Donald Trump ha empezado su mandato y en el primer día ya dedicó un par de dardos a dos países que sin duda alguna pues, van a ser foco de la actualidad internacional en América Latina en los próximos 4 años de su presidencia. Respecto a Cuba, se encargó de revertir de manera inmediata las órdenes de Joe Biden. Recordemos que Joe Biden había revertido de manera sorpresiva algunas medidas, algunas sanciones que había impuesto Donald Trump al final de su presidencia. Era el caso de eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Este es un listado que elabora el Departamento de Estado de los Estados Unidos de manera anual. El Departamento de Estado, pues vulgarizándolo, pero sería como el Ministerio de Asuntos Exteriores. En esa lista solo están 4 países. Cuba, que salió y volvió a entrar, Irán, Corea del Norte y Siria. Supone fuertes sanciones económicas, dificultad sobre todo de operar en el mercado internacional, ¿no? Tiene como una prohibición muy explícita de que como son países que patrocinan directa o indirectamente el terrorismo, no pueden acceder al mercado de armamento, ¿no? Es decir, no se les puede comprar ni vender material de defensa. Eso a Cuba le da más igual, pero lo que sí que es problemático es que precisamente todas las empresas estadounidenses e incluso las que no son estadounidenses también piensan si hacer transacciones y operaciones financieras porque Estados Unidos se reserva el derecho de actuar contra un país que supuestamente está estableciendo negocios con un Estado que patrocina el terrorismo, actividades terroristas, ¿no? Ese es el marco. Como digo, es un listado discrecional. O sea, esto evidentemente no quiere decir que Cuba tenga probados vínculos con actividades terroristas, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera de las medidas. La segunda de las medidas era el capítulo tercero de la ley Helms-Burton, que es más o menos la ley, ¿no? La ley en mayúscula y entre comillas, a la que los cubanos se refieren como el bloqueo, a la que los estadounidenses se refieren como el embargo, y es básicamente como un poco toda la codificación de las sanciones estadounidenses sobre Cuba. Es como el grueso de todo el embargo económico y político tiene que ver con esta ley Helms-Burton. El título tercero se refería concretamente a que los ciudadanos podían denunciar a Cuba en los tribunales de Estados Unidos por las expropiaciones que había realizado Fidel Castro después del triunfo de la Revolución de 1959. Es decir, que una persona que acreditase que era familiar y que había sido expropiado por Cuba podía ir a Estados Unidos podía empezar un proceso legal contra Cuba, Cuba respondiese o no, pues podía tener, por ejemplo, y se ha dado el caso de que había problemas con empresas hoteleras españolas o europeas que estaban actuando en Cuba y que como tenían litigios abiertos en la zona donde ellos tenían un hotel, pues Estados Unidos le pedía responsabilidad a estos terceros actores, ¿no? Entonces también era problemático. Y la tercera gran medida era que había hasta 200 empresas estatales cubanas que tenían una prohibición explícita de tener cualquier tipo de vínculo o de negocio con ciudadanos o empresas estadounidenses. La lista de estados patrocinadores carga directamente contra las instituciones del Estado, pero por si acaso hubiese algún tipo de resquicio, las empresas, muchas de las empresas, 200 empresas, tampoco podían tener ningún tipo de negocio. Aunque sean empresas privadas y no sean empresas públicas, tampoco podrían. Entonces, estas fueron las 3 medidas que anunció Joe Biden, las revirtió inmediatamente Donald Trump. Además, Donald Trump tiene dos figuras en su gabinete, dos halcones neoconservadores que son destacadamente anticastristas. Es el caso de Marco Rubio. Nuestro compañero Edu escribió una muy buena pieza para contextualizar. Marco Rubio, senador republicano de Florida, muy bien emparentado con todo ese sector de lobby, de sector y de presión política hispano, hispano-estadounidense, ¿no? De ese voto conservador latino, que además es un voto en Florida muy ideologizado, ¿no? Muy antichavista, muy anticastrista, ¿no? No tiene que ver con el voto hispano de Texas o de Nuevo México o de otros tantos países de Dakota o bueno, no sé, de casi cualquier otro estado, ¿no? Y además tenemos a Claver Carón o Claver Marón, nunca me acuerdo bien del nombre, que viene a ser presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido cesado del Banco Interamericano de Desarrollo por vulnerar el código ético del banco. Es la primera vez que este Banco Interamericano de Desarrollo, que es una institución que agrupa a todos los países de la región, interamericanos, ¿no? Desde Estados Unidos hasta América del Sur, la primera vez que la ocupaba un estadounidense también de raíces cubanas. Bueno, pues los dos, tanto Marco Rubio como Claver Marón habían cargado de manera vehemente en estas semanas previas contra Cuba y advertían que iban a imponer nuevas sanciones en caso de que no pudiesen revertir de manera inmediata la orden de Joe Biden. Bueno, la orden de Joe Biden no es que la hayan podido revertir, sino que la han anulado, ¿no? Entonces no se sabe si llegó a entrar en vigor o cuál es exactamente, o sea, hay incluso cierta confusión jurídica, pero lo cierto es que Trump, bueno, como no llegó a entrar en efecto, porque tuvo solo unos días de vigencia, 6 días, no se sabe muy bien si Trump la ha derogado, si ha impulsado una nueva ley de estados patrocinadores del terrorismo, pero lo que es cierto es que no está en vigor y no se ha relajado el bloqueo. Y todo esto llega después de esta introducción de cuál es la situación y el enfoque de la política estadounidense hacia Cuba. Y aquí me gustaría hacer una aclaración. Creo que Biden fue
muy cobarde o muy tibio en su política hacia Cuba, porque sabía que Cuba podía ser... hay un lobby anticastrista muy fuerte en Florida que intenta condicionar el voto hispano y efectivamente lo condiciona en cierta medida. Eso ha pesado mucho en los demócratas, que históricamente nunca se han atrevido a aplicar políticas que sí que veíamos que aplicaban a lo mejor hacia Nicaragua o hacia Venezuela o hacia otros actores más problemáticos, como puede ser el de la negociación, ¿no? Estados Unidos es un país que también negocia. Pero Biden yo creo que le puede eso, que a última hora, porque justo lo hablaba hoy con un compañero de cifra, con Ander, que a última hora yo creo que le ha podido la voluntad de querer trascender, de querer hacer una medida más que pueda darle algo de rédito. Creo que además La Habana estaba poniendo encima de la mesa una negociación muy seria, porque La Habana se estaba comprometiendo a liberar a más de 500 presos en un proceso que supuestamente no tiene nada que ver, que La Habana lo iba a hacer igualmente, pero que evidentemente está conectado, es una operación que está conectada. Entonces yo creo que la negociación por parte de Cuba era seria, que Cuba dijo, mira, aunque sea tarde lo hacemos, confiando en que legalmente fuese más difícil, y Biden yo creo que lo que le faltó fue determinación, ¿no? Que si ha querido hacer esto, el chaparrón político, como ha sido en sus últimos días, ha pasado más inadvertido, pero bueno, podía haber tenido la determinación de decir, vamos a hacer esto, nuestra apuesta con Cuba y con América Latina es de diálogo, pero no lo hizo, entonces le ha dejado muy fácil a Trump poder actuar sin que haya tenido ningún tipo de efecto. Entonces, bueno, yo creo que de hecho, y esto es una reflexión personal, pero lo leía en las redes, lo leía en grupos de diplomáticos, de intelectuales de América Latina, si algo ha hecho esto es simplemente demostrar el carácter completamente discrecional, unilateral y instrumental de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Es decir, no puede ser que una lista que elabora un país de una semana para otra te entra y te salga un país, ¿no? O sea, yo creo que al final queda claro que es una herramienta política y eso en cierto sentido deslegitima, ¿no? O le quita todo el empaque que pueda tener esta lista. Esta lista no es legítima porque va y viene, ¿no? Entonces, bueno, es un daño reputacional que Estados Unidos pues al final se puede permitir, porque como es el gendarme global, pues, ¿no? ¿Qué más le da que no tenga credibilidad su lista? Bueno, para mí lo es y lo aplico. Esta es la parte de Estados Unidos. Vamos ahora con la parte de La Habana. Em, Eran cautos. Yo hablaba con gente de la diplomacia cubana en estos días y tenían cierto optimismo porque ciertamente la situación económica que hay ahora mismo en la isla es muy mala y necesitaban un alivio. Creían que esto podía ser un buen alivio, aunque eran cautos, no eran inocentes, sabían que efectivamente esto podía durar poco, pero bueno, estaban esperando ver cómo llegaba Donald Trump al poder. Y al final, pues nada, palabras muy duras, muy gruesas. Hoy leía el editorial de Granma y las declaraciones del Partido Comunista. También leía las declaraciones que daba Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado, y veo una retórica muy elevada por ambas partes. Es decir, veo muy poca, muy poca capacidad de que efectivamente pueda llegar esto a buen puerto. Yo creo que Cuba va a estar entre ojos, entre los ojos de Donald Trump de manera clara. Y esto es importante porque, como digo, la situación que hay ahora mismo en Cuba es muy delicada. Las autoridades de la isla, y a mí esto me parece muy significativo, han decretado una situación de economía de guerra. O sea, es un nombre completamente que puede parecer rimbombante, pero bueno, que tiene que ya simplemente que se le ponga ese nombre identifica, ¿no? La voluntad que tiene el gobierno de Cuba de aleccionar, de trasladar a la población que efectivamente la situación es límite y demás, ¿no? Esta crisis es multifactorial, tiene que ver con muchos aspectos. Yo creo que el primero de ellos es el COVID-19 como un aspecto que es mortal para la isla, porque corta una apuesta que tenía muy fuerte, que era el turismo, como principal motor económico. Entonces deja prácticamente 2 años en el dique seco a Cuba. Coincide además con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Bueno, o sea, con la estancia de Donald Trump en la Casa Blanca, toda esa parte previa. Y Donald Trump endurece las sanciones, impone nuevas sanciones, más de 200 sanciones. Es decir, Joe Biden solo había revertido una parte. Aunque ya queda nada, solo ha revertido una parte. Y entre las sanciones que impone Donald Trump, introduce algunas como que los turistas que van a Cuba luego no pueden acceder a Estados Unidos, tienen que pedir un visado especial o perder el pasaporte y sacarte otro, ¿no? Entonces, ya eso condicionaba a los turistas europeos para ir a Cuba, también dificultaba que las empresas cubanas pudiesen operar en dólares o pudiesen pedir préstamos a empresas, que no al gobierno de Estados Unidos, pero a empresas que tienen una sede en Estados Unidos, que Estados Unidos pues, es un gran actor que genera y produce un gran número de elementos importantes, ¿no? Para cadenas de suministros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que COVID, recrudecimiento de las sanciones, fue muy importante. Todo eso coincide con que la situación y el modelo productivo de la isla ya era muy limitadito, porque en muchos aspectos es un país
que tiene un modelo energético anticuado, que tiene un problema con el sector agrario porque no ha conseguido generar innovación, entonces todavía el campo cubano tiene, por ejemplo, déficits en cuanto a la inserción de tecnología. Y eso hizo que uno de los dos colapsase, como fue el sistema energético, colapsó de manera múltiple porque tuvo no solo las sanciones económicas, sino que además hubo un gran accidente hace 5 años, ya 4 años, que fue el carguero el accidente del supercarguero de Matanzas, que en Matanzas estaba como el principal depósito de crudo de toda la isla de Cuba. Hubo un accidente que supuso una explosión brutal, que generó la muerte de varios bomberos y de varias personas, que dejó a Cuba sin reservas de petróleo, que dañó además la infraestructura estratégica que tenía Cuba en Matanzas, y entonces eso ya era un mal presagio. Para ir más allá, o sea, ya estamos hablando de COVID-19, sanciones de Trump, modelo energético anticuado que tiene un accidente muy severo y te deja sin reservas de petróleo. Vamos ahora con la crisis de los aliados, es decir, Cuba se sostenía después de la Unión Soviética gracias a la llegada de Hugo Chávez al poder y a que se le riega con petróleo barato. En Cuba hay muy poca producción petrolera que sirve pues, a duras penas para cubrir cierta autosuficiencia en sectores productivos, ¿no? Cae en crisis Venezuela y desde 2013 no puede apenas dar petróleo a la isla. Rusia, que era el otro gran actor que seguía mandando turistas en masa, porque seguía mandando turistas en masa y como digo, los europeos ya no iban tanto. ¿Qué ha pasado con Rusia? Que Rusia entra en la guerra de Ucrania, eso resiente económicamente, pero es que además se le cierra el espacio aéreo europeo a las compañías aéreas rusas. Entonces a mí me decían, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablaba con cubanos, con rusos, con estadounidenses, ¿no? Me acuerdo que me decía gente de la diplomacia estadounidense, no, pero es que ahora encima no pueden, ¿no? No pueden volar directamente a través de Europa. No pueden hacer una escala en Europa tampoco para coger un avión de Madrid y volar luego de ahí a La Habana, entonces el vuelo es más largo, es más caro. Aparte de todo eso, la economía rusa está enfocada a la guerra, por lo cual ha bajado el poder adquisitivo. Entonces, otro gran problema, ¿no? Y a todo eso, pues ya si le sumamos Irán, ¿no? Que tampoco tiene la capacidad de salir en apoyo de Cuba ahora mismo, pues te dejaba un escenario jodido, ¿no? Desolador. Y a todo esto, habría que terminar de sumarle ya, que me parece como el colmo, ¿no? Varios fenómenos naturales que han golpeado Cuba con especial virulencia. Ha sido el caso de varios huracanes y de varios tifones y terremotos. Los últimos años en Cuba han sido especialmente destructivos en términos de fenómenos naturales. Entonces ha sido una conjunción de todo ello, además de que el Partido Comunista de Cuba y la dirigencia de Cuba no ha leído bien o no ha leído a tiempo o no ha leído lo suficientemente adecuadamente el escenario político y entonces ha introducido medidas que daban resultados muy parciales. Yo tengo un artículo que os recomiendo a todos los que os interese. Sí, pero la usa como en 1991. Chávez no entró hasta el 99, claro. En los 90 vive el periodo especial y Chávez no empieza a suministrar petróleo hasta bien entrados los 2000, ¿no? De hecho, Chávez llega también como consecuencia que en los 70 y los 80 había habido una crisis del petróleo que había dejado a Venezuela y a los gobiernos de ADI, a los adecos y a los copellanos en una situación muy mala, ¿no? Y eso alimenta a Chávez. No, o sea, no me da tiempo a hacer todo el contexto histórico, trazo líneas gruesas y me puedo perder 5 o 6 años, pero entiéndanse las dinámicas, ¿no? Vaya, ya he perdido el hilo. Em, Así que tengo un artículo del octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, que es el último congreso que ha tenido el Partido de Cuba. Si no me equivoco, fue en 2020 o en 2019, o sea, está al caer, o en 2021, no me acuerdo. Em, y ahí hablaba de cómo hablaba el lineamiento, los lineamientos del Partido Comunista de Cuba decían de que iban a intentar hacer una apertura política sin renunciar a la centralidad económica del Estado. Es decir, que el Estado sigue teniendo la centralidad económica, pero con un proceso de apertura en los sectores más periféricos, ¿no? Esa apertura se ha demostrado insuficiente o se ha demostrado que no ha dado los resultados esperados y, como digo, con todo encima. Bueno, esta era la secuencia de acontecimientos de lo que ha pasado en Cuba. He dado la posición de Estados Unidos, he puesto en contexto lo que ha ocurrido en Cuba y entonces, ¿qué hay ahora? Bueno, en Cuba ahora mismo hay un PIB que no llega a los niveles de 2019. Es decir, todavía no han superado la pandemia, ¿no? Que nos marca un antes y un después en las relaciones económicas mundiales, pues Cuba todavía sigue en esos niveles inferiores. Como digo, tiene que ver el entorno geopolítico, aliados como Rusia o Venezuela que no están pudiendo salir a la ayuda, tiene que ver el aumento de las sanciones de Donald Trump y tiene que ver que, además, ya sabéis, la estanflación, ¿no? O sea, hay un proceso de inflación global que también se da en Cuba porque además introducen un ajuste monetario. Esa inflación coincide con muy bajos niveles de crecimiento, por tanto es una cosa que se va retroalimentando, retroalimentando, retroalimentando y ha generado que los niveles económicos de Cuba hayan sido muy malos, que los 2 últimos años el PIB haya seguido bajando en el 2024 y en el 2023 y que para el 2025 solo se espere un 1% de crecimiento.
Y ya voy con el último dato y os cuento las últimas medidas que ha introducido Cuba, respondo algunas preguntas y vamos al segundo bloque, que es Venezuela. A mí, de todo esto, es gravísima la crisis económica, es también muy importante la crisis política, pero si hay un aspecto que me parece también muy preocupante, es el aspecto demográfico, que es un aspecto que de hecho las autoridades cubanas no comentan tanto, lo entiendo porque es una materia especialmente sensible, pero se está viviendo también una migración masiva. Estados Unidos ha utilizado la migración como arma política, la ha utilizado siempre contra Cuba. Veremos si Donald Trump lo hace. Yo creo que quizá sea el único punto, ¿no? Y por el que yo hablaba de que podía haber cierta negociación, porque si Donald Trump quiere echar a 10 millones de personas indocumentadas, en su inmensa mayoría no son cubanos, pero también hay cubanos indocumentados. Es verdad que los cubanos tienen un mecanismo más fácil de obtener los permisos de residencia y de trabajo en Estados Unidos, pero si quieres deportar a 150.000 cubanos, que se están deportando algunos, pues tienes que tener relaciones bilaterales o algo de contacto con Cuba. Pero bueno, parece que no. Pero esto lo digo porque Cuba ya es un país muy envejecido, donde la tasa de natalidad no llega a la tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer. Y por tanto, si a eso se suma que está habiendo una salida, un vaciamiento demográfico, esto puede generar un agujero muy importante de aquí a 10 o 15 años. Por tanto, no es solo lo inmediato de que Cuba está mal por una serie de factores externos, sobre todo externos, eso es mi opinión. O sea, aquí no. O sea, yo hago un análisis muy objetivo, pero luego hay quien me dice, no, eres un equidistante. Bueno, yo lo que soy es un analista, ¿no? O sea, si queréis la tertulia política, pues poned la televisión. Pero yo creo que sí que pesa mucho lo externo, evidentemente. Pero, como digo, no es solo lo inmediato. La cuestión es lo futuro, es decir, por mucho que Cuba pudiese ahora tener un balón de oxígeno con lo que había hecho Joe Biden o con una mejora relativa de sus aliados geopolíticos que le diesen algo de oxígeno, ahí hay un tema demográfico de cómo reequilibrar la balanza, de cómo poder pagar las pensiones, de cómo hacer sostenible el sistema productivo cubano, que está en liza. Y eso no está resuelto. Y eso me parece muy importante. Con todo esto, y ya cierro este primer bloque, me voy con las preguntas. ¿Qué está haciendo Cuba? Pues lo que está haciendo Cuba es, en primer lugar, introducir una reforma económica bastante amplia. No se le ha dado ese carácter de reforma y desde hace mucho tiempo se han ido escalonando distintas medidas económicas. No es que estamos hablando que sea un super paquete conjunto, ¿no? Pero en los últimos meses se han anunciado varias medidas que son importantes. Primera de todas, por cierto, yo creo que hablo muy rápido, o sea que si os habéis perdido con algo, me decís y paro y vuelvo con ello. Se ha conseguido reestructurar exitosamente la deuda con el Club de París. Esto se hizo durante los 6 días que estuvo en vigor el acuerdo con Joe Biden. Es decir, yo creo que los países occidentales vieron que había una cierta desescalada y eso permitió que el Club de París, que es un club que agrupa a 14 estados occidentales, entre ellos Japón, Reino Unido, Australia, España, Bélgica, Francia, bueno, y un montón de países europeos, el resto de países son europeos, que tienen contraído Cuba con ellos una deuda de más de 4.000 millones de euros, pues ha conseguido reestructurar esa deuda. Es decir, ha ganado algo de oxígeno a la hora de devolver esa deuda. Segundo aspecto. Cuba ha ido a por una dolarización parcial de la economía y lo ha dicho ya sin tapujos, ¿no? La dolarización en negro de la economía en Cuba y en otros muchos países es una realidad porque el dólar es una divisa dura y además el peso cubano es una divisa sancionada que no tiene valor para hacer transacciones internacionales porque no te sirve para un banco que tengas en Estados Unidos o que opere en dólares, ¿no? Entonces el gobierno reconoce ya la dolarización y busca que se pueda comprar directamente en dólares en varias tiendas, ¿no? ¿Por qué hace esto? Esto es un aspecto clave que además yo es que no escucho ningún otro medio. Yo creo que ese es el valor un poco descifrando la guerra, que tengáis aquí analistas que preguntan, que mueven y que os lo traen. Porque una parte muy importante del PIB de Cuba tiene que ver con las remesas, pero esas remesas cubanas se están perdiendo, ¿no? Y tan rápido como entran, salen de la isla. ¿Por qué? Porque lo que se van es directamente a comprar bienes en el exterior porque hay carestía, ¿no? O van a tiendas que inmediatamente para poder comprar los bienes que hace falta, es decir, medicinas o alimentos o productos de higiene que puede haber ahora carestía en la isla, eso se compra en dólar y en el extranjero. Entonces, tan pronto como le llegan los dólares, van a la tienda, lo pagan, pero es que esa tienda se va fuera y los gasta al momento, ¿no? Entonces, lo que quieren es normalizar el consumo de dólares para que haya más dólar en el mercado interno y el Estado pueda recolectar más divisa dura y pueda entonces ir al mercado internacional con más fuerza. Y decir, no, bueno, tengo una reserva de dólares importantes, entonces voy a poder adquirir ciertos insumos, ciertos bienes y servicios de los que ahora mismo tengo carestía. Reestructuración de la deuda, dolarización parcial de la economía y tercer aspecto, han anunciado que van a eliminar algunos subsidios energéticos y eléctricos, perdón, y también que van a eliminar progresivamente algunos aspectos de la cesta racionada cubana, de la cartilla de racionamiento de Cuba, que la cartilla de racionamiento de Cuba a mí me parece también que es un poco como un estigma estadounidense,
No quiere decir que sea lo único que comen los cubanos, ¿no? Porque parece, no, la cartilla de racionamiento, eso es porque hay miseria. No, bueno, eso es porque había como una base, ¿no? Pero incluso yo creo que ese análisis que es interesante, porque siempre son como aspectos que generan mucho debate, ¿no? Por el término de cartilla de racionamiento, pero más allá de lo que te genere, lo que había era que Cuba garantizaba unos mínimos alimenticios a toda su población, que por cierto no tiene índices de malnutrición como sí que tienen otros países occidentales, pero incluso ya están viendo que eso es difícil de mantener y entonces hay una apuesta progresiva porque la reforma en el mercado sea el espacio donde los cubanos vayan a adquirir alimentos y el Estado deje de proporcionarlos progresivamente. Bueno, un primer arreón importante con Cuba, yo creo que ya llevo 25 minutos.